Pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Bueno, hoy tenemos realmente una mesa pero muy importante. Nos vamos a enterar de muchas cosas de nuestro futuro, una especie de, ¿verdad?, del oráculo del gobierno. Se encuentra con nosotros, vamos a empezar con las mujeres, Lea Jiménez, miembro del equipo de transición. Gracias por estar, Lea. Gracias a vos, Mina, por la invitación. Un placer. ¿Cómo estás, apreciado José Alberto? Un gusto. Obviamente, José Alberto Alderete, miembro también de este equipo de dos por ahora, de este equipo de transición. Gracias, José Alberto, por estar. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Mina. Buenas noches, Lea. Un gusto. Bueno, a ver, este equipo de transición, digamos que fueron nombrados ustedes dos, ¿verdad? Se supone que después, digamos, ustedes son los dos responsables, pero van a haber más personas dentro de este equipo de transición para ir revisando cosas, les pregunto. Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos un equipo de trabajo, un equipo técnico, político, como decimos siempre. Existen personas que hoy ya están analizando un poco datos, información que existe. Y apenas el presidente electo empiece a nombrar a los miembros de su gabinete, nosotros vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos en una suerte de hoja de ruta para ir aterrizando de alguna manera en las diferentes instituciones, como decimos siempre con el doctor José Alberto, con un orden de prelación de las cosas, ¿verdad? Hay instituciones que son más importantes de alguna manera, entonces tenemos que empezar por las más importantes e ir aterrizando en las diferentes. Ustedes se dividieron, José Alberto, les pregunto a los dos, ¿verdad? Como que yo en mi esquema puse así, en el terreno político y en el terreno, digamos, más técnico, digamos, ¿verdad? En el sentido siguiente, viste que hay ministerios más políticos o al revés, toda la transición también preparando con los parlamentarios, la unidad del partido, etcétera. ¿Están como que divididos o de repente también vos estás en la parte de Hacienda, en la parte de obras públicas, que de hecho también manejás? A ver, ¿cómo se dividen la tarea entre ustedes, digamos? Porque bueno, vos sos más el tema político, digamos, ¿verdad? Esta es la materialización de lo que veníamos hablando desde el inicio de la campaña. Y me refiero a las internas partidarias, inclusive del pasado 18 de diciembre, cuando conversábamos con el presidente electo Santiago Peña de que la conformación de un equipo de gobierno siempre tiene que ser técnico, político, político, técnico, porque ambas cosas no pueden divorciarse, lo técnico de lo político, ni lo político de lo técnico, por el gran componente político que tiene las decisiones en función de gobierno. Por eso Lea está como técnica, pero también con mucho conocimiento político. Últimamente, sobre todo, sí, y yo estoy como político, pero también con conocimiento administrativo. Soy un gerente nato también, con experiencia técnica política. Bueno, a ver, esta cuestión de que ustedes son los dos responsables, me decís que hay un equipo, obviamente, trabajando con ustedes, se van a ir sumando después los que van a ser ministros, viceministros, etcétera, pero también gente que les ayuda en este proceso hasta que Santiago Peña diga o nombre, digamos, quiénes serán los que le acompañan en el gabinete. Mientras tanto, ya están trabajando en equipo, ¿verdad? Ya estamos trabajando en equipo, pero recopilando información también que existe, acceso al público, ¿verdad? Que es mucha información también que nos llegan, denuncias. Entonces estamos mirando todo eso. Pero la parte del gobierno saliente, digamos, ¿verdad? ¿Quién está trabajando con ustedes? A ver, Lea, porque perdón. Adelante, doctor. Nosotros, y eso fue público, la designación del ministro jefe de gabinete, Hernán Uteman. Es más, hemos tenido un contacto telefónico con él y posteriormente un encuentro, digamos, oficioso, porque recién después del próximo martes 30 seguramente va a ser oficial. Por eso, mientras tanto, digamos, con la parte del gobierno saliente no tienen nada, o sea, va a ser después de la proclamación recién esto, Lea. Y por ahora, como digo, hay muchas cuestiones previas a ese momento clave que es el martes. Santi, por eso ya no podía. No sé, yo eso desconozco por la liturgia. ¿Qué pasa por la cabeza de Marito? Nosotros respetamos mucho la institucionalidad de la República y somos
celoso custodio de la institucionalidad. Entonces, el resultado del TRET es un resultado oficial pero preliminar. Recién ayer, a través de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, acuerdo y sentencia, se proclamó oficialmente a todos los candidatos electos. Y esa proclamación ya es oficial y único. Único, claro. Sí. Después está la entrega, digamos, de los títulos que le llaman, que son los certificados, que va a ser el 30 de mayo para los senadores y para el presidente y el vicepresidente. Luego al otro día se le va a entregar a los diputados, no va a ser en el mismo lugar, y posteriormente también en los diferentes departamentos, a los gobernadores y juntas departamentales. Te puedo comentar porque he visto a través de los medios que hubo un apresuramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral por la proclamación. Eso no fue así. Y eso no fue así, porque de acuerdo al calendario electoral establecido con mucha antelación por la institución encargada de planificar, organizar, llevar adelante las elecciones, se fijó el 24 de mayo que termine el juzgamiento de actas y la proclamación a través de ese acuerdo y sentencia que contiene la resolución. Lo que sí estaba fijado para el 9 de junio es, digamos, la liturgia, el acto donde se entrega los certificados. Y eso del 9 se adelantó al 30, porque ya se terminó que todo. Es normal en todo un proceso y que eso tiene su antecedente. Desde hace muchos años se viene adelantando. Claro, porque se pone como un plazo máximo, pues, ¿verdad? Solamente que el 9 en este Y además caso. Hubieron algunas mejoras también desde el punto de vista de lo que fue esta elección, ¿verdad? Tenemos un modelo diferente, un sistema diferente, mucho más rápido, mucho más transparente. Sí. Entonces creo que eso también facilitó un poco este proceso. Pero hay siempre, parece que se estira de los dos lados. Hay una ansiedad de corto plazo que la gente dice no pasa nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no nombra? ¿Qué pasa? Y en realidad estamos en los tiempos normales, ¿verdad? Ahora en realidad qué lástima los tiempos normales, qué anormales que son, porque eso de tener que asumir recién en agosto, yo no sé en qué país 2 meses y medio después, casi 3, digamos, meses de transición es mucho tiempo. En un mes uno ya puede hacer todo eso, ¿no te parece? Son prácticamente 4 meses de transición, pero eso está establecido en nuestra Constitución, ¿verdad? Si queremos cambiarlo tenemos que hacer una enmienda constitucional, pero mientras tanto yo creo que a futuro podemos pensar en algún modelo que se establezca como una suerte de política de Estado, mientras que no cambie esos 4 meses, casi 4 meses, donde se establezcan qué son las cuestiones que tienen que pasar, porque eso da también tranquilidad, previsibilidad a las definiciones. Lo que se podría tal vez reglamentar, yo no entiendo de leyes, ¿verdad? Pero lo que se podría reglamentar, porque como no vamos a cambiar toda la Constitución, ¿verdad? Claro. Pero sí se podría reglamentar a lo mejor que los gobiernos salientes, ¿verdad? Cuando ya hay un gobierno electo, aunque no todavía asumido, que no tengan que hacer nombramientos, por ejemplo, ¿verdad? Eso hasta por ética, digamos, tendría que ser así sin que haya ninguna ley, pero por lo visto la ética se las pasa no sé por dónde algunos, entonces se siguen nombrando en cargos importantes inclusive, ¿verdad? Y también dejando, yo no sé si esto es cierto, pero me hablaron de casi en este último trimestre, digamos, el primer trimestre del año sería, creo que fue Enrique López el que me dijo, como 70.000 nuevos cargos. No puede ser tanto así, puede ser tantos cargos así. Y depende, hay estadísticas que salen, esas estadísticas salen de un censo que se hace, creo que cada 3 meses, la encuesta permanente de hogares. No es tan fina, no es tan fino el número, es una extrapolación. Los números más finos son datos administrativos. Entonces no es tan así ese número. Vamos a tener que mirar también de cerca qué nos dicen los datos administrativos en algún momento. Pero creo que tenés razón en el sentido de que necesitamos de normar ciertas cosas, ¿verdad? Sí. También, no solamente mirando la parte del final de un gobierno, sino también cuando estamos en ese proceso electoral, vos sabés cómo es el tratamiento del presupuesto en el medio de una elección. Sí. Bastante complejo, muchísimas presiones, eso también debería de normarse, que no se permitan, por ejemplo, los incrementos salariales que se den como respuesta o como incentivo para votar a un lado o al otro. Esas son cosas que tienen que mejorarse por el bien de la República, ¿verdad? Y por el bien de la política de Estado. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que podemos hacer un esfuerzo como país mirando un poco a la próxima vez, porque hoy ya estamos donde estamos, ¿verdad?
pero mirando a futuro, ¿qué podemos hacer de mejora? ¿Qué lecciones nos dejan estos procesos pasados? No solamente los anteriores, ¿verdad? De cosas que hicimos bien y cosas que de repente podrían mejorarse, para que sea a futuro cada vez más ordenado. Ahora, Marito, el presidente saliente, digamos, se puso en contacto con ustedes, con Santi Peña, a ver, para este tema de la transición. Conmigo no. Hasta donde yo conozco, él no le llamó al presidente electo. Hasta hoy. Y a mí tampoco me llamó. Qué cosa más extraña, Marito, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza, amigo? A ver, ¿a ustedes les extraña también o a mí nomás me extraña? Sí, pero lanzó un tuit, posteó como un presidente extranjero. Sí. ¿Qué? Bueno, y pues felicitando. si se puso un uniforme militar de los Estados Unidos, de otro país, no va a sacar un tuit como un presidente extranjero. ¿Qué es lo que le pasó a este muchacho? Vos le conocés bastante, José Alberto. ¿Él cambió mucho o siempre nomás fue así? Y quizás no lo conozca tanto como creí también, pero yo respeto la posición personal de cada uno. Respetás, pero no compartís, me imagino. Y hay cosas que no comparto, políticamente hablando. Claro, claro. Porque, sinceramente, qué extraño que, imagínate, no sé, hasta Lula ya habló con él, no sé, con varios. ¿Cómo es posible que el presidente de la República saliente, digo, de su mismo partido inclusive, ¿verdad? No le haya... ¿Y llamado por teléfono a saludar tampoco? No. Solamente ese tuit que todos conocemos. Es más, en el proceso de la campaña después del 18 de diciembre, primarias presidenciales. Claro que ganó Santiago, él en 2 oportunidades se puso en contacto con él, pidiéndole audiencia para visitarlo. ¿Quién? Santi se puso en contacto con él para visitarlo, al revés. Sí, imagínate, ¿verdad? O sea, para visitarlo y conversar. Claro, para el proceso que se iniciaba con miras al 30 de abril pasado. Pero él le dijo que prefiere esperar. Y hasta ahora sigue esperando, pues ni le dio la audiencia, ya es el presidente electo, pero tampoco le llamó y sobre todo tampoco se pone en contacto porque... Y esto demuestra, Mina, que el equipo político hoy que representa al partido o va a representar en el gobierno, nosotros tenemos otra visión. Nosotros queremos la paz dentro del partido, nosotros queremos la paz dentro de la República y gran parte de la paz de la República pasa por el Partido Colorado. Categórico eso. ¿Y para qué? Para que podamos trabajar y crear las condiciones para que nuestros compatriotas vivan mejor. Ese es el deseo del presidente electo y de todo su equipo político y técnico. Y demuestra también que, como siempre decimos con la doctora Lea, queremos una transición pacífica. Claro. Queremos hacer bien las cosas. Nosotros no venimos a querer poner el palo en la rueda, porque también escuchamos y al propio jefe de gabinete, el ministro Hernán Uteman, desvirtuando la nota que nosotros hemos firmado. ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de que él manifestó de que nosotros queremos que pare todo. Nosotros no buscamos eso. Claro. Nosotros lo que queremos es que las cosas del día a día sigan sin ningún problema, que no deje de funcionar el Estado paraguayo. El Estado paraguayo tiene que funcionar y siempre respetuoso de que Mario Audo Benítez es presidente de la República hasta el 15 de agosto, pero que por lo menos las grandes decisiones que se tienen que tomar en el futuro, por bien de la República, en materia de licitaciones, en materia de designación, contratación de personal, caso Itaipú y otros. Inclusive este caso, pero corríjame si no tengo razón, que creo que como cónsul algo a la estilista de la primera dama. A la maquilladora de la primera dama. La maquilladora. Sí. Bueno,
me parece que eso no corresponde ahora y justamente en este momento. Esos son algunos de los ítems de los múltiples de los cuales estamos tomando conocimiento, que mencionamos en algún momento en esas conversaciones privadas, lo hicimos con mucho respeto, ¿verdad? La autoridad, ellos finalmente tienen la lapicera hasta el 15 de agosto, conversamos al respecto de eso, hicimos algunas solicitudes verbales también al respecto de, finalmente el presidente de la República, de acuerdo al artículo 248, tiene la administración del Estado, tiene que bajar lineamientos generales al respecto de la administración del Estado en todos los 5 años de su periodo, ¿verdad? Y especialmente en cada año, el presupuesto general de la Nación, por ejemplo, se bajan lineamientos generales que emanan de la Presidencia de la República muchas veces al respecto de ese presupuesto. En este contexto de transición tiene que darse ese mismo gesto y lo que hay que entender que ese gesto no es un gesto personal de él para con Santiago Peña o para quien sea, sino es una cuestión con el Estado paraguayo. Con el Estado paraguayo y con los ciudadanos, claro, con los ciudadanos que le entregaron a él esa potestad de finalmente tomar decisiones en nombre de todos nosotros. Y hoy lo que pedimos es bastante básico, ¿verdad? El mismo respeto que tuvimos nosotros en el momento cuando salía el gobierno del presidente Carter y entregábamos las arcas del Estado y entregábamos los proyectos, entregábamos las políticas de Estado. Personalmente puedo decirlo porque lo hice yo trabajando con Benigno López en ese momento. En ese proceso, yo no pensaba si me gustaba o no me gustaba quién venía. Yo pensaba, acá tenemos cuestiones demasiado importantes para la República del Paraguay que tenemos que traspasar y asegurarnos de que tienen continuidad porque son importantes para Paraguay. Entonces, en ese sentido, esperamos ese mismo trato y al mismo tiempo hubo acá no le pedimos siquiera que redacte un decreto, que baje una línea, que vaya a revisar cada una de las licitaciones, que es lo que quisieron entender. No puede parar el Estado. De ninguna manera la nota pedía que el Estado pare. ¿Qué justamente pedía la nota pedía concretamente que se bajaran esos lineamientos generales que se tienen que dar en el contexto de una transición. Por ejemplo, estas licitaciones plurianuales que hoy hay 1.814 licitaciones hoy vivas que están llamados plurianuales que se están dando de los aproximadamente 6.000 llamados en total que existen en un presupuesto en un año, ¿verdad? En ese sentido, eso sí llama la atención. ¿Por qué comprometer los próximos 3, 4, 5 años del gobierno con contratos de larguísimo plazo, más allá de los nombramientos también que se están dando y que tienen un costo muy importante para el Estado? ¿Y eso no se puede revertir después, te pregunto? Imagínate que vos nombrás a esta señora maquilladora, con todo el respeto, ¿verdad? No solamente estás enviando una señal de que yo hago acá lo que quiero. Hay una necesidad en Canadá de tenerla esa persona allá. No existe una persona de carrera que pueda cumplir esa función con las habilidades, etcétera. O sea, no solamente estás enviando una señal negativa hacia aquellos funcionarios de carrera que están de alguna manera cumpliendo funciones importantes y que podrían llenar si existe una necesidad allá. Y si no existe la necesidad, no debería desperdiciarse ese recurso. Vos sabés lo caro que le sale al Estado enviar a una persona afuera. Y eso no se puede después revertir. Ese costo, una vez que lo incurrís, ya no lo puedes revertir, ya no va a devolver la persona si fue nombrada. Entonces, este es un caso, pero no es un caso aislado. Hay múltiples casos de nombramientos dentro de Cancillería que se están dando y en otras instituciones del Estado. Pero yo no puedo entender que no se pueda... Yo te voy a responder porque es un tema que toqué con el presidente electo. Él, y puedo decirlo categóricamente, que se va a revisar todo. Nombramientos, claro que se va a revisar. Adjudicaciones, producto de la licitación, se va a revisar lo que se está haciendo en este último momento. Pero justamente eso es lo que queremos evitar, se va ¿verdad? a anular, si está mal, se va a anular. Pero perfecto, el costo incurrido de tiempo, de tener que revisar, de tener que dedicar a un equipo que podría estar trabajando en políticas para mejorar la calidad de vida y estar mejor lo más rápido posible, vas a tener que enfocar la atención de un grupo de gente para que revisar cuestiones que se hicieron mal. A último momento. En cuestiones, imagínate el tema de la Itaipú, por ejemplo, imagínate el daño institucional que causa empezar a nombrar a 220 personas a las apuradas, con todo tipo de denuncias que ya han existido, ¿verdad? Al respecto de direccionamiento, al respecto de que se baja la vara en términos de quiénes pueden ingresar y no, porque hoy se cambió, por ejemplo, para este llamado en particular, se cambió el proceso donde antes las personas tenían que rendir un examen y llegar al 70% de los requerimientos para poder siquiera acceder a la entrevista. Hoy ya no existe ese requerimiento, se bajó y se dice los primeros 3 pueden acceder a esa entrevista. O sea, la vara se bajó y eso significa, la señal que envía es, 1,
para todos los paraguayos desconfianza al respecto de ese proceso de selección. Segundo, para los funcionarios que ya están hoy dentro de la Itaipú Binacional, nosotros siempre hablamos de que en Itaipú se paga bien, tienen grandes beneficios. ¿Por qué? Porque son personas que tienen las habilidades, las capacidades para llevar adelante la gestión de esa empresa estratégica para Paraguay. Entonces, hoy se está causando daño institucional con este proceso poco transparente y con múltiples denuncias alrededor a una institución estratégica y también a los funcionarios que hacen parte de esa institución. Y como decís, puede llegar a tener un costo en algunos casos, digamos, cuando se revierte esto, Por supuesto, ¿verdad? Los costos son inmensos. Bueno, tenemos que ir a una ultra archiverísima pausa y enseguida continuamos con el tema de la transición, qué es lo que están revisando, estas irregularidades, cómo las van a corregir, y también el tema de la gobernabilidad, a ver cómo se está manejando políticamente esa situación. Y vamos a estar mejor. Esa es una responsabilidad muy grande de ustedes. Después quiero hablar con ustedes de eso, sobre todo con Lea, que también entiende, estuvo en el Ministerio de Hacienda, etcétera. Bueno, hablando de eso, vas a estar como jefe de gabinete finalmente, Lea. Y todavía no tenemos una definición. En este momento nuestra responsabilidad principal acá con José Alberto es liderar el proceso de transición y el presidente electo se toma su tiempo para definir, el debido tiempo, ¿verdad? Para definir con mucha prudencia quiénes serán los miembros de su gabinete. Bueno, a mí me comentaron que iba a ser jefa de gabinete Lea y Alberto Alderete, ¿cómo es que se llama? Ministro asesor político. Existe ese cargo que te estoy diciendo, ¿verdad? Así se llama, porque dice que sé que es asesor político, pero no me acuerdo cómo era la composición de ese cargo. Así se llama, ministro asesor político. Sí, pero yo acompaño lo que dice Lea. No, pero ese cargo existe, te digo. Sí, es el que Dani Centurión. En cuanto al cargo existe. Dani Centurión ¿Quién va a ocupar era, ¿verdad? ese cargo ya es otra cosa. Dani Centurión es en este gobierno, ¿verdad? Bueno, y a mí me dice que Alderete va a ser eso en ese gobierno, a pesar que, bueno, todavía todos son rumores y todos estamos especulando, pero algunos datos se van filtrando. Después vamos a confirmar. Después del 30 finalmente de mayo se van a dar ¿verdad? Y yo creo que la información oficial. Después de la proclamación, seguramente va a empezar a realizar algunos anuncios. Exactamente. El 30 de mayo es que se hace la proclamación. Miren, pueden servirse. O sea, la proclamación ya se hizo claro, de las resoluciones. El tema de los títulos. El acto protocolar donde se entregan los certificados. Así es. Bueno, a ver, en términos políticos, José Alberto Alderete, bueno, fueron justamente hablando de este acto protocolar que se va a hacer el 30, pero que en realidad este jueves ya se hablaba también con Ruiz Díaz justamente y me decía, no, esto ya está absolutamente culminado, ¿verdad? ¿Qué te deja, digamos, este proceso electoral? Y sobre todo, a partir del 30 de abril, que ganaron las elecciones, y a partir del 30 de mayo, que ya va a ser, se le va a entregar el título, digamos. ¿Cómo está el tema de la unidad partidaria? O sea, ¿estás trabajando también vos, no solamente en el tema de la transición del gobierno, sino que dentro de esta transición también es que asumen nuevos diputados, nuevos senadores? ¿Está trabajando la unidad partidaria en el sentido para que se le dé gobernabilidad al nuevo gobierno, que es esencial? Bueno, en realidad que por la función constitucional le corresponde directamente al vicepresidente Pedro Aliana. Sí, pero en conjunto, políticamente. Pero yo estoy con el presidente electo, que de hecho también tiene que intervenir en este y en todos los procesos, porque eso sí, yo puedo decir con absoluta seguridad. El presidente electo Santiago Peña va a involucrarse directamente en todo. Tiene condiciones para eso, técnico, político. Hoy es un político técnico. Sí, también en 5 años de 7 años más o menos de trabajo ininterrumpido en el tema político partidario, le da la carrocería y por supuesto con el bagaje. Cuando vos decís se va a involucrar, es que él también, a la par de hacerlo con el vicepresidente, que se va a encargar más específicamente, vos, porque si sos asesor político también tenés que intervenir políticamente. Digamos, él también va a tener el contacto con senadores, diputados, etc. Claro, así es, porque el gobierno compone poder ejecutivo, poder legislativo,
y Poder Judicial. Entonces es importante que el jefe del Ejecutivo tenga buenas relaciones con los tres poderes del Estado, para que funcione el Estado. Aparte sucede eso, porque no sé ni si está bien, pero es como es, ¿verdad? Que es que los senadores, diputados, quieren un contacto con el propio, digamos, como se dice, ¿verdad? Con el mero, como claro. dicen en México. Entonces, si bien, digamos, hay muchas cuestiones que el vicepresidente lo va a hacer, aparte también Aliana tiene vasta experiencia, ya fue también diputado, etcétera, pero van a tener que hacerlo en conjunto. O sea, Santiago Peña va a tener que tener también relaciones con... Yo le escuché al presidente electo decir el cargo de presidente de la República es un cargo netamente político. Él no puede desprenderse de esa realidad. Por supuesto, la ventaja para todos los paraguayos es que él también tiene su mochila técnica, ¿verdad? Claro, ese bagaje que le pero permite a él. Grande. Una ventaja muy importante en mi óptica, desde mi óptica, porque eso le permite también tener un dominio de alguna manera de esas decisiones que se van a tomar también en el ámbito de la política pública. Financiero, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que... Ahora, esta elección, dentro de todo, la legitimidad que tenés con un 15% de diferencia, y con este tema de que si bien se puso en duda, digamos, Payo y sus seguidores, pero que después también se sumaron algunos que sabíamos, yo ya lo predije, lo de Efraín, de todas maneras, 15%, digamos, vos no podés hacer un fraude del 15%, digamos, más. Por primera vez, digamos, la oposición tenía mayoría absolutamente en todo. En las mesas tenían mayoría, era 2-1. En las, ¿cómo se llama estas cuestiones? Hay otro organismo ahí dentro, aparte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? O sea que tenían mayoría en todos los estamentos, inclusive en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Claro. 2 ministros no son de nuestro signo político, representa al partido solamente un ministro. Por eso no se pueden quejar porque eran mayoría, pero mayoría en toditos los ámbitos de control. Categóricamente te puedo decir, Mina, las elecciones han sido limpias y transparentes. Y es la elección más controlada en todo el proceso democrático, la transición y la democracia plena que vive nuestro país. Entonces, la legitimidad de origen que tiene Santiago Peña, Pedro Aliana, los senadores, los diputados, los gobernadores, los miembros de juntas departamentales es absolutamente indiscutible. Ahora, viene lo de la legitimidad, es muy importante, obviamente, la legitimidad de origen, digamos. También después viene el tema de la gobernabilidad, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que goce de una estabilidad económica como para poder llevar adelante y que no haya tanta distracción, digamos, ¿verdad? Porque lo de la gobernabilidad, en realidad, lo que nos conviene es a todos los ciudadanos, no es lo al presidente X que vos no le soportás, ¿verdad? A mí, a cualquiera le conviene que haya gobernabilidad, porque si hay gobernabilidad se pueden desarrollar las políticas económicas, etcétera, ¿verdad? Sí. O sea, ¿y cómo hacer para que haya gobernabilidad? Ya que algunos correligionarios tuyos parece que todavía siguen más aliados a la oposición que al Partido Colorado. Bueno, yo creo que hay una madurez. Yo felicito por la mayoría, y ojalá siga así una madurez en la dirigencia de mi partido. Sin lugar a dudas. Eso se demostró ya. Se demostró con este 15%. El 15%. Claro. No solamente hubo una integración para la foto, sino realmente una unidad real. El Partido Colorado demostró que es una pasión, un sentimiento, que de hecho le interesa a la dirigencia seguir conservando el poder de la República, porque tenemos vocación de poder los colorados. Pero también, ¿sabes qué ayudó? Tengo que decirlo, ¿verdad? Si bien ustedes son un gran aparato, tienen oficio político, etc., era un buen candidato también el que tenían, ¿verdad? Totalmente. Pero hay una cuestión que les ayudó muchísimo, que era el pésimo candidato de la oposición, digamos, en el caso de Efraín Alegre, en el sentido que era un señor que creaba mucha resistencia, digamos, en el electorado, ¿verdad? Más allá del pésimo candidato fue realmente la incapacidad de lo que se considera oposición para sostener un proyecto político válido que le haga contrapeso al partido. Y yo les diré más. Pero, por ejemplo, la gente, el cálculo nomás, le digo a los dos, porque de verdad yo lo dije en algunos programas y la gente me lo repite. Se ve que le entró esa frase. Yo le dije a Santiago cuando vino el día de las elecciones acá a la mesa a celebrar la victoria y después obviamente
también compartió cumplió con su palabra. Cumplió con su palabra. Él no dejó eso es muy importante. Cumplió con su palabra, sí, como todas las veces. Eso es por lo muy menos, importante. ¿verdad? Yo le dije, mira, Santiago, no sé si contigo vamos a estar mejor. Yo espero que sí, le digo, que puedas hacerlo, ¿verdad? Porque era su eslogan. Lo único que sé es que con Efraín íbamos a estar peor. Y vos sabes que eso, yo creo que de verdad, la gente también tenía conciencia, sinceramente, de que le daba mayor estabilidad al país el proyecto, digamos, de Santiago Peña. Es un tipo dialoguista. Imagínate con todo lo que le bajaron la caña, porque realmente le hicieron trizas al Partido Colorado, al presidente del Partido Colorado actual, Horacio Cartes, y a Santiago Peña, por lo tanto, ¿verdad? Sin embargo, él se fue con cada periodista que lo destrozaba, ¿verdad? Ahí te das cuenta del espíritu de tolerancia y de diálogo. Y eso necesitamos de un estadista. Y eso va a seguir, ¿verdad? Porque Santiago quiere dialogar, dialoga, y en el diálogo puede disentir como puede lograr grandes consensos. Sí. Y yo te voy a decir más. El Partido Colorado ganó unas elecciones contra el resto del mundo. Eso es categórico. Exacto, todo se opuso. Entonces, Estados Unidos, la prensa en el 99%, bueno, realmente algunos sectores empresariales también. Pero más allá del partido, la gobernabilidad también se logra trabajando con los equipos que están enfrente, ¿verdad? O sea, trabajando con la oposición. Claro. Santiago logró la mayoría dentro de que se dividió el espectro político en 3 pedazos, ¿verdad? Pero finalmente tenemos que reconocer también que en esta elección, esta gente que seguía a Payo, por ejemplo, ¿qué representa a esa gente? Yo escuché a muchos decir, esto es la extrema derecha. No, la realidad es que un grupo de gente que de alguna manera está disconforme con las políticas públicas y creo que tenemos que escuchar a todas las voces. Totalmente. Y ser capaces de dar respuestas concretas, reales, que se sientan en el bolsillo, que se sientan en la calidad de vida, que se sienta cuando conducimos el auto y en las carreteras, ¿verdad? O sea, tiene que sentirse ese vamos a estar mejor. Así es. Y ese es el desafío más grande que en mi opinión va a tener el gobierno de Santiago Peña. Yo diré también algo, Lea y Mina. A esa gobernabilidad, pero yo soy un ferviente defensor que primero nosotros tenemos que lograr la gobernabilidad al interior de nuestro partido, el partido de gobierno, el Partido Colorado. Absolutamente. Agotar todo y posteriormente pasemos la frontera del partido y busquemos el diálogo que tenemos que hacerlo con los otros actores políticos con representación parlamentaria. Ahora, yo creo que eso va a pasar luego, José Alberto. Primero porque Santiago es un tipo demasiado amplio. Entonces, ¿quién pico se le va a resistir a un tipo que no te opone así, no es intolerante, digamos, no es soberbio, ¿verdad? Y encima el Colorado tiene oficio por algo 70 años en el poder, porque sabe administrar eso. En el sentido, yo siempre pongo el caso de Guasmosi Argaña. Argaña era de verdad un verdadero líder, no nos vamos a comparar con Marito, digamos. Ahora Marito es un presidente, pero no un líder. Argaña era un líder. Cuando gana Guasmosi, eso que lo hacen en determinadas circunstancias, digamos, ¿verdad? Que después se puso en duda y obviamente creó mucho conflicto, ¿verdad? Sin embargo, Guasmosi logró traer a un montón de diputados y senadores que eran argañistas a trabajar con él, digamos, ¿verdad? Y eso que dejarle a Argaña era difícil porque era un verdadero líder, digamos, ¿verdad? Entonces yo de verdad creo que son algunas individualidades, la prueba de que algunas individualidades nomás hicieron lo que hizo Marito de jugar contra el Partido Colorado como jugó él y algunas otras senadoras y qué sé yo que jugaron en contra. Pero son individualidades, han de ser 10, 15, 20 personas, digamos, que están en contra de este gobierno electo, digamos. Pero la gran dirigencia, desde la gran dirigencia de la dirigencia media, se abroqueló, se unió y yo me imagino que va a continuar unida para darle gobernabilidad y sustentabilidad a su gobierno. Yo estoy seguro por la madurez, repito, de la dirigencia de mi partido. Y otra cosa que la oposición, especialmente yo creo en la concertación erró, es querer masacrar al Partido Colorado. Eso de Colorado nunca más. No, mafia. ANR nunca más. Primero, nunca aprendió. No. Segundo, que se atacaba de que el partido no iba a tener los fondos necesarios para financiar la campaña.
eso tampoco funcionó. Entonces, nosotros hemos trabajado con una dupla presidencial espectacular, con un conductor también, primero en las internas del Movimiento Honor Colorado, como es Horacio Cartes, luego presidente ya del Partido Colorado, sí. Una persona que realmente es un gran líder, un dirigente importante, que como... Y el partido le debe mucho. Un mentis contra la gente que dice que él impone. Yo me pongo como ejemplo, él como jefe de campaña que fui tanto para las internas como las nacionales, me dejó trabajar sin ninguna injerencia y repito lo que estoy diciendo siempre. Cuando yo le decía, presidente, ¿cuál es tu opinión sobre este punto? Él me decía, José Alberto, vos sos el jefe de campaña. Adelante, hermano. Claro, independientemente... Yo quiero agregar nomás, yo creo que no podemos abstraer la discusión solamente a un grupo de políticos, senadores, diputados, ¿cierto? Esto es parte importante de esa gobernabilidad, pero no podemos olvidarnos del soberano. Y muchas veces esto es lo que ha sucedido en el resto de la región. La gente se olvidó de quién era el jefe del ciudadano que votó o que no votó o que votó por otro. Ese ciudadano se hace escuchar eventualmente y nosotros hemos tenido suerte hasta ahora porque de alguna manera el pueblo paraguayo es bastante pacífico, pero tenemos que también tenemos que hacer la lectura de lo que está pasando en nuestro país. Esta es la primera vez que la oposición se divide, esta es la primera vez que tenemos a este grupo que está de alguna manera creciendo y tenemos que mirar un poco para adentro y pensar un poco qué es lo que tenemos que demostrar hoy a la ciudadanía como partido político, como políticos, como hacedores de políticas, para hacer que ese tejido que existe entre ese votante y esos políticos no se rompa, claro. Se fortalezca de alguna manera esa relación otra vez con la ciudadanía. Eso es importante, no podemos olvidarnos de eso. Eso que decís, Lea, tiene que ver también con lo que decía durante la campaña con otros políticos, cuando obviamente los que estaban en contra del Partido Colorado decían, el Partido Colorado nos deja educación, aulas rotas, desempleo, etcétera, que son cosas reales, ¿verdad? Que existen. Pero yo les decía, bueno, escuchen, el Partido Colorado también deja estabilidad monetaria, ¿verdad? Exacto. También deja cifras macroeconómicas que hacen que hoy nuestro país... Vamos a hablar también de las cosas positivas. Hoy nuestro país es ponderado por toda la región, digamos, por su estabilidad económica, ¿verdad? Ahora, ahí viene lo que vos dijiste. Quiero agregar eso. Hay demasiadas tareas pendientes, ¿verdad? De la democracia luego, y obviamente gran parte estuvo bajo la administración del Partido Colorado, ¿verdad? Pero que tampoco bajo la administración opositora de los 5 años. Ese también es un ideal, ¿verdad? Porque la verdad que nuestro modelo democrático hace que que todos los actores políticos tengan relevancia. No es que el partido gobernó solo por los últimos, así como se quiere decir muchas veces. El Parlamento tiene un peso tremendamente importante. Por nuestra Constitución, el gobierno es cuasi parlamentario. Claro, pero lo que digo nomás que por eso hablo de la tarea pendiente de la democracia, que viene a esto que vos decís. El pueblo es el soberano. Hay que empezar, yo creo que ¿viste así cuando se te enciende la luz roja en el tablero, ¿verdad? Que tenés que cambiar el aceite, esto y lo otro, y no destruís tu auto, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que con este tema de Payo se enciende la luz roja en el tablero. Quiere decir que hay mucha gente descontenta. Porque es el voto bronca, el voto que está disconforme con los parlamentarios tradicionales y con el partido, etcétera, etcétera. Y es porque hay tareas como seguridad, empleo, y salud, para mí esas son las tres. Y educación en el cuarto lugar, en el sentido por qué. Después voy a explicar por qué y quiero saber en el último bloque cuáles son las tareas, digamos, que tienen ustedes, aparte de esta transición, que van a encarar con el gobierno, ¿verdad? Como prioridad para dar justamente atención a ese pueblo soberano que se expresó también con una luz roja en el tablero. Pero vamos a una breve pausa y vamos a ya el último bloque con ellos, porque después estoy con Hugo Estigarribia para hablar de algunas cuestiones, pero quiero hablar bueno, y al partir de aquí, ¿qué? Digamos, ¿verdad? ¿Cómo van a encarar estas tareas también con el presidente, obviamente? Este tema de la transición, que esperemos que a partir del 30, digamos, se agilice más, porque ahora
me decís, se están basando en informaciones públicas, digamos, para saber. Y algunas informaciones extraoficiales que les pasan, me imagino, ¿verdad? Sí, también. Preocupados, digamos, en algunas cuestiones que ustedes ya manejan, digamos. O sea, que no es que todo color de rosa van a entrar en este gobierno, ¿verdad? La verdad que nunca es todo color de rosa en el Estado, pero sí entendemos también que en este caso particular hay muchos colores no tan rosados, ¿verdad? Son más negros que rosas, digamos, los colores. En algunos casos sí. Yo creo que también tengo que reconocer que hay ciertas autoridades de ciertos entes que ya se han acercado a nosotros de manera extraoficial y mostraron, a pesar de que el director técnico, el director de orquesta todavía no demostró ninguna señal en ese sentido, ellos ya han expresado su interés en asegurar ese paso de mando ordenado, ¿verdad? En entregar las políticas de Estado. Hay mucha gente que hace un buen trabajo dentro de todo. Eso yo siempre digo en relación a los funcionarios públicos. Hay algunos que son realmente fabulosos. Totalmente, y cuidan la casa y atajan los pilares del Estado, y ellos muchas veces quieren asegurarse de que todos esos trabajos, que sabemos muy bien lo mucho que cuesta llegar hasta cierto punto de avance, se traspasen y tengan continuidad. Entonces, en ese sentido, estamos también revisando esa información que llega. Nuestro interés, por supuesto, es con el equipo de que aquellas políticas que realmente son políticas de Estado, que valen la pena, que se han hecho bien o que están en proceso de construcción, muchos proyectos de ley que finalmente hacen parte de nuestro trabajo hacia esa construcción institucional, el grado de inversión, etcétera. Todo eso queremos que tenga continuidad, que se discuta en los ámbitos pertinentes, ¿verdad? Y que se avance. Pero por supuesto hay otras cuestiones, como sabemos todos, ¿verdad? De público conocimiento, que sí nos preocupan bastante al respecto de cuál es la situación real de la deuda, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos indicadores que se publican desde el punto de vista fiscal, pero al mismo tiempo hay también otros indicadores que nos hablan de un nivel de endeudamiento importante con el sector privado, con los proveedores del Estado, particularmente en dos ámbitos, salud y educación. Salud y obras públicas. Entonces, en ese sentido, necesitamos de conocer cuál es la realidad de ese endeudamiento para poder administrarlo. No es para rasgarnos las vestiduras, decir, qué mucha plata que se... No, más bien para saber cuál es la situación actual y en base a eso diseñar exactamente una estrategia de respuesta y de solución a ese problema, y que no se sigan generando parches, porque muchos de estos acuerdos, esto fue parte también del proceso post-pandemia, donde hubo un desbarajuste de alguna manera en las finanzas, que se tuvo que calzar de alguna manera, se tuvieron que resolver ciertos problemas de manera extraordinaria, pero en este momento tenemos un desconocimiento importante, digamos, de cuál es la verdadera situación de estos contratos, ¿verdad? De estos compromisos asumidos del Estado con el sector privado, y eso es importante de conocer. Entonces, por eso ese paso de mando ordenado va a ser fundamental. Ahora, esto otro, José Alberto, de dar como partido colorado en el gobierno, dar salida a los problemas sociales. Por ejemplo, yo siempre digo, una vez Blas Enriquel me puso, creo que la consigna, trabajo en primer lugar, ¿verdad? Que tenía que ver con la constituyente, me dijo que no tenía que ver, pero de todas maneras, con Santi hablamos muchas veces y él le da mucha importancia al trabajo. Yo no digo empleo porque no siempre va a ser un trabajo asalariado, digamos, puede ser, qué sé yo, ¿cómo se llaman estos emprendedores? Políticas para emprendedores, pero a ver, ¿cuál va a ser la prioridad, digamos, que uno pueda ver resultados? ¿Van a atender esta luz roja de la gente, digamos, menos atendida? Nosotros tenemos que tener una lectura correcta, evaluando resultados del 30 de abril. Como partido estoy hablando. Y ni qué decir la representación del partido en función de gobierno, para pensar no solamente en hoy, sino en seguir reteniendo el poder de la República del Paraguay en manos del Partido Colorado. Y Santiago sabe lo que tiene que hacer. Él es un hombre muy bien formado en políticas públicas, tiene una experiencia, él sabe lo que tiene que hacer, pero escuchamos en sus propuestas durante la campaña de que está el trabajo en primer lugar.
la generación de empleo en el sector privado. El tema de la vivienda vinculado también al empleo y a la vivienda. Ahí matas 2 pájaros de un tiro, digamos. Totalmente. Una política de vivienda. También tenemos que mirar el tema educación en el sentido de las aulas. Yo creo que genera empleo, porque no solamente las viviendas pueden generar construcción de vivienda, empleos y da satisfacción no solamente a 1 o 2 personas, a toda una familia, pero arreglar las aulas y poner en condiciones da satisfacción a muchas familias porque ven que sus hijos están cómodos en un lugar donde va a aprender. Entonces, todas esas cosas, generar trabajo, empleo, es prioridad. Salud, porque un pueblo no puede ser educado si no tiene salud. Este concepto nomás de que mencionaba José Alberto al inicio, el tema de político y técnico, ¿verdad? Politécnico, a veces nos decimos para bromear, pero cuando empieza la campaña, antes de que empiece la campaña, empezamos a agrupar al equipo, ¿verdad? Yo primeramente formé parte del equipo técnico por la naturaleza de mi experiencia, pero finalmente Santiago me empuja a mí y empuja a mucha gente a meternos en la cancha política, con una visión muy clara al respecto de la necesidad de que se salga de las oficinas, se salga del PowerPoint, se salga de la teoría, poner las botas en el campo de batalla. Por supuesto que ya hicimos eso anteriormente, pero en este contexto post-pandemia, conocer la realidad de las familias paraguayas es demasiado importante. Eso, Lea, vos te dio, de verdad, o sea que yo que te he hecho varias entrevistas, digamos, ¿verdad? Pero te pregunto a ver si, porque es mi percepción, pero ¿verdad que este paso por el tema electoral, de irte a los barrios, hablar, impresionante, te habrá cambiado la cabeza? El nivel de aprendizaje, o sea, yo tengo doctorado, maestría, licenciatura y un montón de títulos, yo como siempre digo, pero ir a pasar por ese proceso electoral, el terreno, y sentir esas realidades y vivir, y no es una realidad, son múltiples realidades diversas que se viven en los diferentes departamentos, ciudades. Impresionante el aprendizaje. Claro, porque ahí yo siempre digo que las políticas de Estado, ¿verdad? Se hacen carne, ¿verdad? Cuando vos de verdad conoces a la gente y pasaste por la situación. Y vos ¿verdad? Podés conocer tu propia realidad. Claro, yo siempre cuento mi historia de vida y mi propio aprendizaje, pero después te pones, esto te obliga de alguna manera a ponerte, tener los ojos puestos en las diferentes realidades de la gente. Y es posible, Lea, este tema de generar empleo a corto y mediano plazo. Claro que es posible. Yo creo que es posible, va a ser posible, vamos a hacerlo realidad. Nosotros sabemos cómo hacer ese trabajo. Acá también hubo un cambio de chip importante, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de atraer inversiones y las inversiones van a generar empleo y como mágicamente así todo se va a solucionar. En realidad hoy tenemos un desafío importante donde esas inversiones van a llegar, así es, y nosotros tenemos que prepararnos para que esa oferta laboral, esas personas que hoy están listas para trabajar, puedan realmente encontrar a esa demanda laboral, puedan encontrarse y que exista ahí una coherencia en ese sentido. Y muchas veces existe una brecha entre lo que necesita el sector privado, una empresa o lo que fuera, y lo que ofrece una persona con su capital humano, con las habilidades que tiene. Entonces ahí también tenemos un rol fundamental que jugar como hacedores de política, ¿verdad? Exacto. La SNPP, pero la SINAFOCAL, formación de mandos medios. Lo que siempre solemos hablar, y comento esto al aire, es que lo que vos estás diciendo, todo es posible, pero hay que crear las condiciones políticas. Claro. Por eso yo te preguntaba sobre el tema de la gobernabilidad y todo eso, ¿verdad? Porque necesitas, obviamente, a veces tenés muchísimas... hay voluntad política individual del presidente, pero si no encuentra acompañamiento. Y para eso hay que dialogar, para eso hay que salir de lo soberbio y ir al terreno, digamos, a dialogar con la gente, a disentir de frente o a llegar a acuerdos por el país. Hay algunas cosas que te juro que a mí me gustaría, y se lo dije a Santiago en 2 o 3 ocasiones que lo tuve acá, y les digo a ustedes también, porque van a estar demasiado cerca con el presidente, que son para mí de verdad prioridad. El empleo, ¿verdad? O sea, empleo, o sea, trabajo, ¿verdad? Hay diferentes formas de ganarse la vida, siendo un empleado. El tema del empleo,
bajar el índice de pobreza y desocupación, ¿verdad? El tema de la salud, ¿verdad? Y el tema, dentro de la salud, el tema de las adicciones, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, de verdad continuar con este nivel de adicción en la juventud. Y por suerte, Santi tuvo ese... Chao Chespi creo que le llamaba, ¿verdad? Hay que tener una política en relación a las adicciones. Y en tercer lugar, la seguridad. Si ustedes hacen algo así en los 6 primeros meses, ¿verdad? Donde uno ve, creó tantos empleos, empezaron a hacerse tantas casas y por lo tanto se le va a emplear a tanto, hay proyectos de tal cosa, se ve que hay más policías en la calle, porque aparte de las grandes corrupciones y todas estas cuestiones que está muy bien que se combata, yo también quiero que la persona tenga la seguridad de poder irse a la universidad a la noche, de poder irse al colegio y volver, irse al almacén y que no vuelvas con un cuchillo en el hígado, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, sinceramente, qué importante sea que le den, que hagan hincapié en eso, de verdad les digo. Y yo creo que el orden de prioridades que tenés es bastante claro, ¿verdad? Lo sentimos todos de alguna manera. Exacto, o sea, eso nomás. La gente pide empleo. Primero que nada es un empleo digno, con un ingreso que me permita tener una vida digna para mí y para mi familia. Así, esa es la primera necesidad. Sí. Pero paralela a esa necesidad están muchas otras, ¿verdad? Y justamente el abordaje de muchas de las propuestas que se habían hecho durante la campaña eran diseñadas en torno a lo que habíamos observado, recogido, no solamente los números macros, sino los números micro de la gente. Y finalmente también pensando en que las políticas tienen que ser integrales en su abordaje. O sea, yo no te puedo entregar una casa y me doy la vuelta y pretender que mañana se solucionaron todos tus problemas con esa casa que te entregamos. No es así, esa no es la realidad. Tenemos que trabajar también para generar habilidades, para generar sostenibilidad de la política. El tema, por ejemplo, de Quiroga Porá es un ejemplo emblemático de una política que tiene una visión integral. ¿Por qué Quiroga Porá? Quiroga Porá no solamente da vivienda digna para las familias, que por supuesto mejora la calidad de vida de manera inmediata, genera también esa buena, digamos, esos incentivos positivos para que esa persona valore esa casa, ¿verdad? Uno está pagando un pequeño alquiler, eso es un producto accesible para una familia promedio en Paraguay. Hoy no existe todavía esos productos, es muy poco lo que realmente se responde a la demanda que existe. 500.000 familias que quieren acceder a una vivienda y están dispuestas a pagar ese precio de alquiler, es lo que les da la capacidad, digamos, de ingresos que tienen. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como decíamos anteriormente, esto genera un circulante tremendamente importante en el sector de la construcción, que sabemos es uno de los generadores más importantes de empleo. Totalmente. Muchísimas gracias, gente, por acompañarme. Bueno, de todas maneras vamos a estar hablando en otras ocasiones con ustedes y que, bueno, que se haga realidad eso de que vamos a estar mejor, José Alberto. Va a ser así. Gracias por la invitación, Mina. Gracias, Lea. ¿Sí? Muchas gracias, Mina. Vamos a trabajar arduamente para que sea así. Bueno, ahora sí, me tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa. Estamos con Hugo Estigarribia. Le quiero preguntar ese tema, bueno, lo de Erico, a ver, ese tema del doble fuero, doble inmunidad, qué pasa, quién le sustituye, si jura antes, si jura después, etcétera, etcétera. Todo esto y otros temas más con Hugo Estigarribia, que también vamos a hablar. A ver, ¿no se arrepiente Hugo Estigarribia de esa opción que tomó de salir del partido y sobre todo apostar a Efraín, que ya lo defraudó antes de las elecciones? También se lo vamos a preguntar luego de la pausa. Bueno, en este mano a mano con Hugo Estigarribia, porque como decía, cada vez que hay alguna duda constitucional, lo que sea, obviamente acudimos a Hugo Estigarribia. Gracias por estar, Hugo. ¿Cómo está, Mina? Un placer estar aquí después de tanto tiempo. ¿Verdad? Gracias por invitarme. Realmente. Bueno, primero, antes de entrar a la consulta específica, te decía fuera del aire, en broma y en serio, saliste del partido inclusive y ibas a apoyar o apoyaste a Efraín Alegre. Inclusive se hablaba de un momento que vos podrías haber sido el vice colorado, digamos, de Efraín. Después no sé qué pasó, que parece que hubo ahí un desentendimiento, pero no. Lo que pasó, realmente te soy sincero, se sumaron varias cosas. Primero, mi inconformidad con la situación del partido, que no tenía elecciones desde el año 2021. O sea que el mandato del partido terminó en el 2021, incluso Emilio Tiquicúa renunció cuando terminaba el mandato porque iban a extender el mandato por convención, cosa que no es estatutario. Es la primera vez en la historia del Partido Colorado, en toda esta transición democrática, que no se hacen elecciones para autoridades. Se prorrogó por un año por la pandemia, igual que las municipales, pero esta excusa de llevar a fines del 2022 y tener un mandato ilegítimo hacía que el partido esté literalmente con autoridades ilegítimas,
que estaba muy cuestionado por mí. Incluso yo hice algunos tweets, piratas, etcétera, etcétera. No terminó ahí la cosa. Mira, después se dieron hechos de procesamiento de muchos colorados, por hechos delictivos, ¿verdad? Nosotros habíamos propuesto un código de ética cuando estábamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales con Lilia Samaniego. Otros amigos nos acompañaban también César Diesel, Mundi Rolón y otros. Nunca nos dio ni importancia, ¿verdad? Si bien favorece la presunción de inocencia a todos, el partido puede tomar medidas internas con respecto a políticas, nunca se tomaron. Después se hizo la lista de senadores y diputados, ¿verdad? Que realmente los mejores candidatos estaban allá relegados, aunque iba a haber desbloqueo. Por ejemplo, le vi a Lea Jiménez, ¿verdad? Relegada, un Leandrito Prieto relegado, una Tete Cano Radí relegado, y siempre los bandidos, los procesados en los primeros lugares. Y después también algo que me afectó mucho, mira, para que vean nomás cómo la política también es pasión. Muere Miguel Ángel Pangracio, un destacado repúblico colorado de primera, ni un homenaje, ni días de luto, ni presencia de gente del partido en su velorio ni en su entierro, ¿verdad? Sin embargo, González Ader falleció, días de luto, bandera media asta. Ah, ¿sí? No entonces, sabía eso, entonces sí, Ader, yo te cuento, a mí me molestó. Una suma de hechos más, muchísimos colorados que se me acercaban y me decían, Hugo, tenemos que volver a la política, hay mucha gente, hay muchos profesionales. Bueno, nosotros veníamos hablando con dirigentes liberales y de otros sectores para formar, de alguna manera, acabar con este bipartidismo de peleas históricas que no nos lleva a nada, ¿verdad? Entonces se pensó un poco en hacer una alianza tipo la que se hace en Uruguay, como hicieron en torno a la calle Pou, o que hicieron en torno en su momento a Mujica. Bueno, venimos hablando. Entonces yo tomé una decisión con mi grupo, todavía no era movimiento. Yo dije, yo no quiero traicionar al Partido Colorado. Si yo voy a apostar a una nueva figura política, yo voy a renunciar al Partido Colorado, como corresponde. Yo no quiero que se me eche del partido, ni traicionar a mi partido, a mi historia, a mi familia, ni nada, ni a la ley. Porque los estatutos dicen que cuando te vas, te tienen que echar. Entonces yo tomé la decisión de irte, de renunciar, presenté una nota, ¿verdad?, donde argumentaba, y después fundamos Movimientos Republicanos Libres, que es nuestro movimiento, y después firmamos con la Concertación. Pero la Concertación nosotros no firmamos por cargos. Es una manipulación mediática. Eso fue un asadito informal que Efraín hizo con los amigos de siempre, ¿verdad?, con lo que hablábamos de política. Nos sacamos una foto y después pusieron. Cierto, muchos dirigentes liberales querían eso. Dirigentes colorados no querían que yo le acompañe, incluido yo, que yo nunca quise ser vicepresidente porque no hay una función específica para el vicepresidente. Trabajé con Catilión y nos costó muchísimo trabajar con el Congreso porque todos quieren hablar con el presidente. Bueno, pero ¿por qué después rompiste? Te voy a explicar lo que pasó. Pues no, porque tenemos 15 minutos. Cortísimo. Nosotros pedimos espacios legislativos, cada 5 senadores, un colorado. Lo mismo en diputados, lo mismo en juntas departamentales y en los departamentos donde mayoría colorada, Paraguarí, candidato colorado. Nos negaron todo. Le dieron a partiditos menores y los liberales. Entonces tuvimos que salir porque nos engañaron. Fue una emboscada, una mentira a un proyecto político. Y nos engañaron, nos dieron los espacios. Pero al principio le dijeron que sí, ¿o qué? Claro, nos dieron a todos los espacios. Fíjate vos los resultados. ¿Pero quién le había dicho que sí? ¿Efraín le había dicho que sí? La cúpula del Partido Liberal. O sea, Efraín y los demás, de los demás sectores. También habíamos hablado con Guillermo Ferreiro, con todo. Nos encontramos que era un acuerdo para darle a partiditos menores, que no se le opaque al PLRA, que los colorados no lo opaquemos al PLRA. O sea, colorados no te queremos, ¿verdad? Claro. Entonces tuvimos que tomar una decisión difícil otra vez. Nos fuimos, ¿verdad? Y los resultados están a la vista. Hoy Rafael Filisola es senador con 20.000 votos, ¿verdad? Entró con la lista liberal. ¿Cuántos colorados hubieran votado por nosotros? No por Hugo Tiarrilla, ni por Federico Gómez, ni nada. Sí, por ser colorado habían tenido muchos más senadores, por ejemplo, muchos más diputados. Habían gobernaciones que iban a ganar colorados disidentes. Y en Bucú. Bueno, entonces para que veas el tema del problema dentro del Partido Colorado, que a veces no te dan el espacio a las personas que ustedes creen que son, digamos, más representativas o mejores. Eso también entonces pasa en el Partido Liberal. Claro, no, aprendimos. Escuelita también, ¿verdad? Se vio escuelita y ahora más adelante vamos a evaluar si se vuelve al partido o se persevera con el movimiento, se hace partido y analizamos otro escenario, pero hemos aprendido que el sectarismo no es solamente en el Partido Colorado. Claro. Evidentemente yo aprendí eso, tenemos que decirlo. Ahora también hay mucho que corregir en los partidos tradicionales. Te digo, y los votos que tuvo Payocuba son una señal de alarma para la política tradicional. Totalmente. Los políticos viven en un termo y el pueblo vive muy mal.
Vamos a hacerlo, hacer este análisis después en radio, que tenemos más tiempo, porque de verdad es muy importante esto que decís. Este caso de Erico Galeano, ¿verdad? Se habla de doble inmunidad, doble fuero, que yo mismo te cuento que también a veces estoy confundida en el sentido siguiente, que tiene inmunidad y fuero de diputados, pero cuando es electo senador también va a tener fuero. En este caso ya fue proclamado, inclusive aunque no se le entregó todavía el certificado, digamos, ¿verdad? Tampoco todavía juró, ¿verdad? Pero tiene como doble inmunidad en ese sentido, que tiene inmunidad en una cámara y tiene inmunidad en otra cámara también, porque las cámaras son dueños de las inmunidades de ASUP, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso? Te voy a explicar. En primer lugar, está mal aplicado por los magistrados que piden el desafuero. La inmunidad es solamente de acusación judicial por opiniones emitidas como legislador. O sea, inmunidad de opinión. ¿Por qué? Porque el legislador argumenta, debate, aboga, descalifica, difama incluso. Y yo pongo un ejemplo. Un miembro de una comisión de investigación, por ejemplo, de aduanas, va y dice, pero esto es un desastre. El jefe de aduana es un bandido. Discúlpeme, lo de aduanero no es nada particular. Te voy a poner un ejemplo más gráfico. Entonces, le querellan por difamación y calumnia. Claro, entonces no va a poder seguir investigando. Claro, sus fueros. Sus fueros. Para eso está en la Constitución. En el primer párrafo del 191. Dice, bueno, ¿qué hacen los magistrados? Cualquier proceso que hay por delito común, robo, homicidio, hubo casos de homicidio en Alto Paraná, en este caso, por ejemplo, la asociación criminal, dicen, pedimos desafuero. No tiene fuero un procesado por delitos comunes, un parlamentario no tiene fuero para eso, se aplica mal. Entonces, ¿qué consiguen con esto? Yo pensé que igual tenía que yo entendía que para estas cuestiones de opinión no había luego ni siquiera desafuero, no se le puede juzgar a un diputado. Ahí están los fueros, hay un escudo. Sí, por ejemplo, lo que decía Celeste Amarilla, un diputado. Claro, pero para los otros delitos que puede cometer y cometen, de hecho, senadores y diputados, igual hay que pedir el desafuero. ¿Por qué hacen los magistrados esto? Te voy a decir por qué. Porque tienen miedo los políticos que le pasen la factura. Pero no hace falta. No hace falta. O sea, espera, un magistrado tiene que ser valiente. Espera, quiere decir que un fiscal le puede imputar a un senador por lavado de dinero, ¿verdad? Y el juez de garantía tiene que seguir el proceso, aceptar o no, según... Así mismo. Y sin pedir el desafuero. Te voy a explicar por qué. Eso sí que porque es nuevísimo. El magistrado primero tiene que aplicar la Constitución, que es la ley suprema. Sí. Artículo 136. ¿Sabes lo que hace el magistrado? Va el Código Procesal Penal y el Código Penal ignora el texto constitucional. Incluso si tiene duda, el magistrado tiene que ir a la Corte en consulta, que es la única manera que... ¿Pero por qué vos decís que no hace falta porque la Constitución es muy clara. ¿Querés que te lea? Sí. Traje acá justamente. Te voy a leer. Porque el 191 ese, ¿verdad? Hicimos el ejercicio con Héctor Rivero la otra en polémica en el bar. Sí. Y se quedó callado Walter Harm. Te voy a leer porque el 191 dice, ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño sucedido. Pero eso ni siquiera con desafuero, no puede ser lo acusado. Después dice, ningún senador podrá ser detenido. Sí. Bueno, acá viene... A no ser con flagrante. Exactamente. Desde el día de su elección hasta hacer suficientes algo que fuera hallado en flagrante delito. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el magistrado? En vez de decir la Constitución, solamente en este caso, habla de fueros, no, por cualquier cosa pide. Entonces, hemos creado el Congreso un aguantadero delincuente, un intendente, un gobernador, un ministro, se hace elegir como diputado, senador y se blinda. ¿Cuánto? Ay, mira, yo te quiero... Héctor Rivero tiene la lista de los diputados electos que tienen proceso ahora. Fíjate vos, se blindan y comparten el dinero mal habido, incluso se hacen senadores y diputados. Y se quedan 5 años ahí, con mayoría corporativa. Entonces le dan a los políticos la oportunidad de cuidarse y protegerse entre sí. Ahora, eso es lo que sucede. Pero dentro de esta costumbre, de todas maneras, que hay... Mala costumbre. Claro, de que se pide el desafuero para juzgarle por otros delitos, digamos, no el de la opinión, ¿verdad? De todas maneras, si se tiene fuero en una Cámara, que es diputado, y ahora a la vez fue electo también como senador, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. Para mí, si tiene doble fuero, en el sentido que tiene su fuero como diputado y también va a tener su fuero como senador. Pero cuando se le desaforó ahora como diputado, ya le da pie de hecho al juez, digamos, a continuar el proceso, y sobre este proceso él ya está desaforado, ¿verdad?, dentro de esa costumbre, y en todo caso en un nuevo proceso sí va a tener que pedirlo otra vez a la Cámara de Senadores, pero no es que cuando asuma como senador, como está con fuero,
ya no puede continuar, tiene que volver a pedir este mismo juez sobre este mismo caso, Bueno, ya no. Yo creo que crisis es sinónimo de oportunidad. Esta es la gran oportunidad para que los magistrados empiecen a aplicar correctamente, incluso para que el fiscal general del Estado le haga un instructivo a sus fiscales solamente por las opiniones emitidas, puede ser acusado judicialmente y estas no fueron. Sí. Un instructivo ahora, primero. La Corte es lo mismo con los magistrados del Foro Penal. Sí. Entonces, ¿qué sucede con Erico Galeano en particular? Sí, que es el afectado ahora. Él es un senador electo, no en funciones de senador. Todavía, claro. Porque la Constitución dice en funciones. Bueno, entonces, queda en el aire. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a pedir el desafuero? La Cámara de Diputados de senadores no lo tiene como juramentado, no es parte de su cuerpo, no le puede sacar el fuero. Entonces, ¿qué pasa? Por más que sea electo, él no puede ser afectado por un eventual desafuero. Queda hasta el 30 de junio. Vamos a suponer que jure el 30 de junio. Sí. Con el criterio erróneo del magistrado que pidió el desafuero, él tendría que evaluar nuevamente si pide un desafuero a la Cámara de Senadores. Porque por este mismo caso. Por este mismo caso. ¿Por qué si ella fue desaforado por este caso? Y bueno, ahí viene el tema. Te voy a dar mi opinión. Sí. A mi modo de ver, no tiene que pedir más y te voy a decir porque hay ira de algunos adversarios por esto. Yo creo que no tiene que pedir más. Te voy a explicar porque tampoco. No tiene que pedir más nada. ¿Por qué? Porque no corresponde. Claro. Porque no es un proceso por libertad de opinión. Bueno, en tu caso luego sí porque no corresponde. Pero en el caso que yo pienso de que sí, o como piensan los, porque ahora por primera vez me planteas esto y creo que tenés razón, pero digo, con la costumbre, igual nomás, con esa misma costumbre, él ya fue desaforado. Pero fíjate vos el criterio que establece, por ejemplo, Cacho Salomón el viernes. Este viernes dice, tiene fuero ya otra vez Erico Galeano, porque corporativamente, hoy por ti, Erico, mañana por mí. Lógico, no. Pero realmente ya quedó sin fuero. Pero eso sí que nunca escuché, Hugo, o sea, en el sentido de que para vos entonces no tienen fueros más que para... No, es para mí, Mina, es por la Constitución. O sea, yo le digo, me dicen, no, dice fulano, no dice fulano. O me dicen Lescano Claude, me citan algunos juristas, no. La Constitución dice eso, no digo yo, no inventé yo. Está ahí en la Constitución. Entonces, solamente para eso tienen. Solamente para eso. Y yo te voy a decir, pero yo creo que... y le digo al fiscal general del Estado, y le digo a la Corte Suprema de Justicia, es la oportunidad en que ustedes reglamenten, hagan un instructivo a sus magistrados respectivos y a la vez sirvan de escudo para ese fiscal o ese juez que puede estar débil mañana. Comunes, claro, no hace falta, claro. No tiene fueros un senador ni un diputado. No, y por eso es que estamos con este problema de presuntos delincuentes políticos que están llenando las cámaras. Si no fuera así, Mina, probablemente muchos no se van a candidatar, vamos a tener mejores candidatos incluso. O sea, fíjate vos la importancia que tiene un cambio positivo que se pueda dar en la justicia ahora, ¿verdad? Y porque ese fiscal o ese juez tiene miedo que en el jurado le destituya el jurado de enjuiciamiento con su representante, senador y diputado, o en el consejo no le elija más. Claro. Incluso te iba a decir una charla informal con un juez, no quiero dar su nombre, ¿verdad? En la radio, reconoció, nosotros no hacemos esto porque los políticos nos pasan la factura. Claro. Un juez muy conocido, ¿eh? Bueno, entonces, acá me pone cartel, chau, despedida. Bueno, lo que voy a hacer es mañana, lunes, en la radio, te juro que voy a desarrollar esto, no? Te voy a volver a llamar a tu disposición. Para poder hacer este debate, porque es muy importante que si tenés razón, claro, que esto se reglamente. Incluso el tema de detenido por procesos como este, porque para Ulises Quintana y para Miguel Cueva fue a prisión, porque los jueces entendieron que se aplicaba procesos como este. Claro. O sea, fíjate vos lo importante que es, apliquemos la Constitución, hagamos lectura comprensiva. Vamos a hacerlo el lunes. Así es. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Continúa ahí con Únicos, el programa de Luis Rubín. De lunes a viernes te espero siempre, de 16 a 18 por Radio Monumental, la 1080. Chau, chau.